información a medios de la clase. Bueno, para los que se suman por primera vez, les damos la bienvenida. Gracias por sumarse hoy a compartir este taller con nosotros. Desde que empezó la cuarentena, desde que vamos a terminar, hemos trabajado en distintas talleres, en distintos talleres, y nos hemos encontrado por distintas cosas. Hoy nos acompaña Ana Clara Borja, que es una contadora que muy amablemente nos va a compartir esta tarde. Sí, está bien. Hago eco con... Bueno, la idea es que podamos trabajar sobre el tributo, el tributo social, los alcances, las características. Bueno, Ana Clara va a empezar a profundizar un poco más sobre eso. Gracias a todos por sumarse y muchas gracias, Ana. Todo tuyo el micrófono, ahí me apago. Bueno, hola a todos. Bueno, muchas gracias por estar. Y bueno, la idea es empezar a hablar del monotributo social y del monotributo de AFIP. Yo hice un PowerPoint, ahora lo voy a poner muy conciso. La idea, si les parece, es que yo les cuente la información y pues les surgen las dudas. Ahí pongo... Espérenme que pongo el monotributo. Bueno, ahí lo ven, ¿se ve? Sí, se ve. Sí. Bien, perfecto. Bueno, ahí está la definición de monotributo social. Bueno, es una categoría tributaria que lo que hace es reconocer las actividades productivas y comerciales y es para una población que tiene vulnerabilidad social. O sea, no es para todo el mundo. Ahora vamos a ir viendo quiénes pueden ser monotributistas sociales y quiénes no pueden. Bueno, se crea como una herramienta de inclusión y es para aquellos ciudadanos que tienen una capacidad de un gran capital económico, un capital humano y quieren adquirir la ciudadanía tributaria, que la llaman. También otros autores hablan de alfabetización tributaria, ya que sería el inicio de una relación tributaria con el Estado y una población que históricamente fue excluida. Bueno, acá comenzamos con las características de quienes pueden inscribirse en este impuesto de monotributo social. Las leyes establecen ciertos requisitos que son excluyentes. El que no los cumple no puede ser parte de esta categoría. Entonces, tienen que ser personas que tengan vulnerabilidad social y que tengan un ingreso, dice, que no sea superior a la categoría A. La categoría A de monotributo, después yo más adelante hay una tablita donde van a ver todas las categorías y los montos y todo un poco más claro. Yo acá se los puse para que ustedes lo vean. Dice que es 208.739,25 por año. Es decir, un promedio mensual de 17.394. Es decir, que la persona que quiera estar en monotributo social no puede facturar más de 17.394 pesos por mes. Esto es en promedio. Puede facturar un mes 17.000 pesos, otro mes no facturar nada y el mes siguiente facturar 20.034. En el lapso de enero a diciembre tiene que dar como máximo 208.709,25. No puede dar un centavo más porque ya estarían excluidos. Bueno, acá nombro cuál es la ley que habla del monotributo social y que establece los requisitos. Entonces se pueden inscribir personas físicas mayores de 18 años que realicen una única actividad, es decir, acá también tenemos quienes no. El que realice más de una actividad ya no puede estar en monotributo social. Tiene que tener máximo una unidad de explotación. Unidad de explotación es donde se registra que se hace la actividad o como se puede llamar locales o sucursales
Bueno, solo pueden tener una. Si ya tiene más de un domicilio, también quedarían excluidos. Un proyecto productivo sería un conjunto de personas que trabajen juntas en un proyecto que pueden ser máximo 3 personas. Los integrantes de ese proyecto pueden tener monotributo social, pero si el proyecto no es de más de 3 personas. Bueno, participantes de cooperativas de trabajo, como mínimo 6 asociados, pide la ley. Esto en general es cuando las empresas ceden las cooperativas a los trabajadores, las empresas quedan en manos de los trabajadores y realizan una cooperativa. Pero la ley pide este requisito que sean mínimo 6 asociados. Y acá hay pueden acceder. Aquellos que cobren la asignación universal pueden acceder tranquilamente, digamos, no quedan excluidos por cobrarla. Quienes cobren seguro de desempleo, que es este seguro que se cobra cuando los echan de un trabajo, que se tramita en ANSES. Si alguien lo está cobrando, puede también tramitar el monotributo social. Y quienes cobren las pensiones, pero no contributivas, y que sean menor o igual al mínimo. Entonces, aquellos que superen el mínimo también quedarían excluidos. Esto lo aclaro porque por ahí es algo que surge la duda, si cobro otros ingresos. Acá tampoco dice, pero los subsidios tampoco. Los subsidios de ANSES no excluyen. Bueno, y acá va quienes no pueden, que un poco lo nombré recién, pero hacemos el resumen de quienes no pueden acceder al monotributo social. Los que realizan más de una actividad, quienes realizan importación de bienes y servicios sin tener un local estable, digamos que no tengan un domicilio radicado y establecido. Quienes tengan jubilación, pensión, quienes estén en relación de dependencia o cualquier otro ingreso de cualquier naturaleza, excepto planes sociales. Entonces, aquellos que por ahí cobran alquileres u otras cosas, no pueden estar en el monotributo social. Pero aquellos que cobran planes de ANSES, por ejemplo, sí pueden. Bueno, quienes tengan más de una unidad de explotación, como les decía antes, si prestan, dice la ley, que si prestan un servicio de locación, por ejemplo, puede ser un servicio mensualizado o un alquiler que tengan a su nombre, pueden tener máximo, para estar, digamos, y pertenecer al monotributo social, tienen que tener un máximo de 6 operaciones por año y que no superen los 7.765,15 cada operación de esas 6. Si hacen 7 operaciones o si una de las operaciones en el año es superior a este monto, ya quedarían fuera de monotributo social también. Bueno, quienes sean empleados, como dije, quienes sean empleadores también, quienes tengan, esto incluye, por ejemplo, si tienen empleada doméstica de casa particular, se considera que son empleadores, así que ya no podrían tener monotributo social. Quienes contribuyen al impuesto de bienes personales, quienes superan los ingresos de la categoría A, que les nombraba al principio. En cuanto a los graduados de la universidad, si el título no superó los 2 años, pueden estar en el monotributo social. Ahora, cuando el título de emisión tiene más de 2 años, ya quedarían excluidos y tendrían que ir a un monotributo común. Los graduados de universidades privadas no pueden estar en el monotributo social. Y aquellos que tengan más de un mueble o 2 bienes muebles registrables. Inmuebles sería la casa, departamento, terreno, etcétera. Y bienes muebles registrables, en general los más comunes son motos o autos. Acá la ley habla mucho en cuanto a montos de las motos, de los autos, antigüedad. Yo no quise extenderme en eso porque es algo muy concreto, pero, por ejemplo, si el automóvil tiene menos de 10 años dentro de estos 2, bueno, eso es algo que hay que ver según el caso de cada uno. No quiero extenderme en especificaciones que por ahí los va a enredar. Bueno, quienes sean empleados de casa particular se llama a la regularización de las empleadas domésticas que les llamamos, se llama casa particular. O quienes poseen una pensión no contributiva de más del mínimo. Bueno, al inscribirse en el monotributo social, se adquiere ciertos derechos por el hecho de hacerlo, y estos son
que pueden emitir factura, una factura que tiene total validez y sirve para presentarla a quien necesiten hacerlo. Pueden acceder a una obra social y a una obra social para su grupo familiar, esto último pagando un excedente de la obra social para el grupo familiar. Y pueden ingresar al sistema previsional, que sería lo que conocemos como jubilación. Hacen un aporte que en el futuro tendrían una jubilación, y se puede ser proveedor del Estado en compras directas. Esto es una modalidad de compra del Estado, tiene diferentes modalidades del Estado de compras, se puede, digamos, participar de las compras directas. Digamos, entonces, al inscribirnos en el monotributo social, todo esto lo podemos hacer con total normalidad. Bueno, acá viene cuánto se paga por mes si yo me inscribo en el monotributo social. Mensualmente se pagan nada más 520,61. Este es el valor actual que se paga. Este valor se va actualizando con el paso de los años. Todos los años la AFIP actualiza montos, y en ese momento se actualiza el conjunto con los otros monotributos, se actualiza el monto del monotributo social. Por ahí lo que no dije al principio, si bien los montos y las características y muchas características del monotributo social se basan en el monotributo de AFIP, el monotributo social, ahora lo vamos a ver bien, pero es todo relacionado al ANSES, porque es un subsidio y es para una inclusión de una porción de la población. Pero en cuanto a los montos y actualizaciones, se basa en lo que saque la AFIP. Y esto es lo que les decía antes, que se puede agregar un miembro de la familia a la obra social por 520,61 adicional por cada uno. Es decir, por ejemplo, si quiero agregar a un hijo y un marido, bueno, por cada persona que yo quiera que tenga la obra social, que voy a tener por ser monotributista social, necesito pagar los 520,61 adicional. Bueno, en cuanto al monotributo, ¿cómo se paga y en qué plazos? Se paga del 1 al 20 de cada mes y se puede pagar en efectivo, en entidades bancarias, en lugares habilitados, dice la ley. Acá es Rapipago, Pago Fácil o todos aquellos lugares donde se pueda recaudar dinero. Pero hay que saber que cuando lo hacemos por estos medios, el pago tarda 10 días en ingresar a la AFIP y al ANSES y que quede sin deuda. Entonces, por ahí, al hacerlo en efectivo hay que tener en cuenta eso. Y también se puede hacer por pagos electrónicos, por transferencia, por débito automático, con tarjeta de crédito, de débito, por cuenta bancaria o en un cajero automático. Esto es importante. La ley establece que si vos por 3 meses no lo pagás o 5 meses alternados, este impuesto que perdés ser activo en la obra social. Entonces la obra social te va a dar de baja y lo que vas a tener que hacer es hacer el alta nuevamente. Hay que saldar la deuda que uno tenga y después volver a regularizar la situación en la obra social. Por ahí hay muchos que tienen miedo de la inscripción en monotributo o de regularizarse tributariamente, por qué va a pasar, si me genera deuda, si, bueno, el monotributo social en eso es muy sencillo y solamente se paga este importe por mes. Pero es importante tener en cuenta eso, si uno usa seguido la obra social, no me puedo atrasar en los pagos del monotributo porque la obra social está en todo su derecho de darme de baja a mí y a mi grupo familiar. Bueno, acá les explico un poquito más técnico, pero los conceptos, cómo es el monotributo, cómo se compone, qué es. El monotributo en sí, el monotributo general, solo, digamos, no hablando de monotributo social, está compuesto por 3 impuestos. Es un impuesto que incluye 3. La parte impositiva, que sería el monotributo en sí mismo, la parte previsional, que es lo que les explicaba, que es la jubilación, y la obra social. En el caso del monotributo social, el Ministerio de Desarrollo, ¿qué hace? Subsidia el 100% del impositivo. Ahora vamos a ver una tablita con números para que les quede más claro. Pero me subsidia el 100% del impositivo y del previsional y me cobra nada más que el 50%. Entonces, a continuación, ahí les muestro un ejemplo numérico para que les quede más claro.
Bueno, acá ven, en la primera columna tenemos el detalle, en la segunda tenemos el monotributo categoría A de AFIP, que sería el monotributo común y corriente. Categoría A es la categoría más baja, digamos, el que menos puede facturar y el que es más barato. Y en la segunda columna tenemos el monotributo social, que es el que estamos hablando. Entonces, el monto máximo que yo puedo facturar por anual es este que les decía, 208.739,25. En ambos es el mismo monto. Yo teniendo la categoría A de monotributo, teniendo el monotributo social, puedo facturar como máximo al año este monto. El componente impositivo que les contaba en categoría A es de 168,90. Aportes previsionales o jubilación, en categoría A de AFIP es 745,49 y en el monotributo social es 0 pesos porque está subsidiado. Y el aporte de obra social en el monotributo de AFIP es 1.041,92 y en el monotributo social es 520,61 porque está subsidiado del 50%. A esto habría que adicionarle si tienen carga familiar en la obra social. Entonces, en total, para el monotributo categoría de AFIP, yo pagaría por mes 1.955,68 y en el monotributo social 520,61. La categoría que comparo de AFIP es la A porque es la que tiene similares características. Ahora después vamos a ver que hay un montón de categorías de AFIP para poder facturar más que se van encareciendo. Pero esta es la que me sirve a mí para comparar y para que ustedes vean realmente los costos y las posibilidades. Bueno, acá por ahí hay un cuadrito de resumen que por ahí les va a quedar un poquito más claro qué diferencias hay entre el monotributo social y AFIP. Entonces, el aporte mensual del monotributo de AFIP es más caro, como vimos recién, que era 1.900 y algo, y el social es más barato porque está subsidiado por el ministerio. La obra social y adherentes, en ambos tengo. Puedo tener obra social y puedo tener adherentes a cargo. La jubilación también, en ambos tengo jubilación, el aporte jubilatorio para después hacer la jubilación. En cuanto a la documentación para acceder, es decir, todo lo que yo necesito presentar para hacer el trámite en sí mismo, que ahora vamos a ver un poquito del trámite, en AFIP me pido muchísima más documentación, es muy fácil acceder a la documentación, pero me pide el monotributo social, solamente con el DNI yo lo puedo tramitar, si cumplo con todos los requisitos establecidos, ¿no? En cuanto al impuesto a los ingresos brutos, que ahora les voy a hablar un poquito de ingresos brutos para que lo tengan claro, pero acá nada más lo nombramos, en el monotributo de AFIP se paga, en el monotributo social no se paga ingresos brutos. Entonces, sumado a que el monto mensual es más caro, también en el de AFIP tengo que pagar un segundo impuesto que con el social tengo subsidiado. Mediante ¿quién se realiza el trámite? El monotributo de AFIP se realiza de AFIP y es un trámite en rentas, y en el social se tramita mediante la velocidad del trámite. Acá tenemos una gran diferencia. El de AFIP yo lo puedo tramitar online en un día, uno puede ya emitir factura y actuar como monotributista. El monotributo social tarda mínimo 10 días hábiles y está sujeto a aprobación evaluando la documentación presentada y el historial de la persona. Es decir, yo puedo hacer todo el trámite y que consideren que no me corresponde y no lo pueda tramitar. Bueno, acá les hablo de las categorías que les contaba, las categorías de monotributo de AFIP. Tenemos hasta la K, la categoría de la A a la K. Esto es fuera del C, sino que es el de AFIP. Acá en la segunda columna dice la facturación anual que puedo tener con esa categoría. Esta facturación anual es tope. Si yo me excedo en 1 centavo, corresponde que pase a la categoría siguiente. La facturación mensual promedio, como les contaba antes, es un promedio. Si en un mes no facturo nada, puedo facturar más al mes siguiente. O si un mes me tuve que exceder en la facturación, no se sale de la categoría por mes. Es más, puedo emitir una factura al año de 200.000 pesos, por ejemplo, en la categoría A y no me saldría de la categoría.
El pago ante AFIP, acá separamos de venta de bienes y de prestación de servicios porque AFIP separa los montos según la prestación. En las primeras dos categorías es igual y después la prestación de servicio baja un poco, muy poquita diferencia, pero va bajando el monto que le pago a AFIP. Esta es acá 5.8, 2.100, va subiendo dependiendo de la categoría en la que estoy. Lo importante también a saber es que en cuanto a la prestación de servicios, puedo tener hasta la categoría H, no me puedo exceder de la H. La IJK no sirve para prestaciones de servicios, solamente para bienes móviles. Pero bueno, acá está progresivamente cómo va aumentando el impuesto que yo tengo que pagar según cómo va aumentando la facturación que tengo que pagar. El monotributo social estaría fuera de esta escala, es separado, digamos. Esto es lo de AFIP. Bueno, acá voy a hablar un poco del monotributo de AFIP. Lo hablaba con los chicos cuando preparábamos esta charla. Yo les decía que no me parecía hablar solo del monotributo social, ya que por una cosa u por otra, muchos probablemente queden excluidos y no puedan ser parte del monotributo social. Tienen algún alquiler aunque sea pequeño, o tienen inmuebles o lo que sea, y no podrían entrar en la categoría de monotributo social. Entonces, por ahí me parecía que tenía que también darles otra opción, porque en tal caso, si yo les doy nada más monotributo social y quedan excluidos, quedarían como sin poder regularizar. Entonces, también les quiero dar las nociones básicas del monotributo común para que ustedes las conozcan y puedan también optar por decidir. Lo importante de todo esto, antes de continuar con el monotributo social, que les quiero, con el monotributo AFIP, que les quiero decir es, por un lado, que el monotributo social, una vez que se inscriben y ustedes pagan por mes ese monto fijo, no tienen más nada que hacer, no van a generar deudas si pagan esos 500 pesos, no les va a generar ningún tipo de problema, ni deuda, ni nada. Solamente lo que hacen es regularizar la situación de un costo bajo. Ahora, en el monotributo de AFIP, si bien es algo accesible y que se puede hacer, sí incluye, que ahora lo vamos a ver, presentar otras declaraciones juradas, otros cálculos, otro control, que por ahí sí es difícil, excepto que alguien se dé mucha maña, que lo hagan solos. En monotributo social sí hacen el trámite ante ANSES y después pagan por mes fijo y no tienen que hacer más nada, digamos. No les va a generar una deuda por no hacer algo. En cambio, este monotributo que vamos a ver ahora, por ahí es un poquito más complicado. Bueno, es un impuesto que se unifica a componentes impositivos, IVA, ganancias y previsionales. Es una cuota única, mensual y ágil. Esto es porque el impuesto del monotributo incluye todo esto, el IVA, ganancias y previsionales. Entonces yo, al pagar el monotributo, no tengo que pagar ni IVA, ni ganancias, ni jubilación aparte. Pago un solo monto mensual que incluye todo eso. Tiene un tope de facturación máxima anual, como veíamos en la tabla, es para prestaciones de servicios 739.000 y para venta de bienes muebles 2.600.000. Esta tabla que vimos anterior, que es el tope máximo. Si yo me excediera a esta facturación, me tengo que pasar a otro régimen de facturación que no es el monotributo. Existen parámetros límites, entonces más allá del límite que yo tenga para facturar anual o mensual, también hay otros parámetros que me pueden sacar del régimen monotributo, como ser un precio unitario que se va actualizando año a año, ahora es cerca de 20.000 pesos, magnitudes físicas y devengadas, esto es el monto de alquiler que yo pago, los servicios, luz, que yo pago en el local. Entonces, si yo, por ejemplo, pago un local de 30.000 pesos por mes, la ley dice que no puedo estar en el monotributo, tengo que estar en el régimen general, que es otra cosa que ya se paga IVA, ganancias y un montón de cosas. Esto es importante saberlo, porque si yo me inscribo en el monotributo, no puedo hacer un precio unitario, el precio por unidad. Si hago una factura, por ejemplo, no vendo productos o mercadería varios y el precio total. Es necesario que ponga 3 unidades y el total, y el precio unitario que me dé el total. Porque por ahí esos detalles, que aunque parecen pagos, me sacan del monotributo y va a generar sí muchos problemas. Entonces es importante que
si alguno hace la inscripción, se asesore con este precio unitario y lo respete. Hago énfasis en esto porque es en general en lo que muchos quedan excluidos del régimen y ahí sí les trae problemas y es un detalle por ahí evitable porque quizás es poder hacer una factura un poquito más detallada y evitar el problema porque por ahí el precio unitario no supera el tope que pone AFIP, sino que se confecciona mal la factura, por ejemplo. Bueno, y también para el monotributo de AFIP no puedo tener más de tres actividades. Las actividades que realizan, no sé, servicios personales, venta de mercadería, lo que ustedes tengan, máximo 3. Si quiero poner más de 3, tendría que salir del régimen. Esto es solo para tener en cuenta. Las actividades de AFIP son muy amplias y en general actividad no tener que salir del régimen. Eso hay que, digamos, darse un poquito de maña, no es... hay muchas actividades, tenés actividades específicas, pero también tenés una actividad en general global que te encuentra cosas y podemos utilizar esas. Las actividades de AFIP se eligen de acuerdo a uno considera que corresponda, no hay problema con eso. Bueno, en cuanto al monotributo de AFIP, como les nombraba anteriormente, también incluye el pago mensual, aparte de la cuota del monotributo, de ingresos brutos. Ingresos brutos es un impuesto que se paga a la provincia, a rentas, según los ingresos devengados en el periodo analizado. Los ingresos devengados son los ingresos que existieron. Y devengados aclara la ley porque es los que existieron, los que facturé o los que ingresaron a la cuenta bancaria. Y no es los que percibió son los que cobré. Por ejemplo, si facturo un servicio adelantado, pero no lo cobré y lo facturo con fecha de abril, yo tengo que pagar ingresos brutos en abril. No importa que no lo haya cobrado. Después hay algunas excepciones como alquileres y otras excepciones que permiten hacerlo por el cobro, pero en líneas generales es por lo que yo facturo o me ingreso a la cuenta bancaria. Bueno, existen dos regímenes de ingresos brutos. Uno es nuevo, que es el régimen simplificado que implementaron hace el año pasado, y después está el régimen general. Yo acá me voy a abocar al régimen simplificado porque es el más barato, el más sencillo y el que me parece que les puede encuadrar más a ustedes. Después, si alguno quisiera información del régimen general, la vemos, pero no quiero darles demasiada información que después los enriede. Entonces, el régimen simplificado lo que establece es que pago una cuota fija del impuesto a los ingresos brutos. Entonces voy a pagar la cuota de AFIP y voy a pagar la cuota en rentas. La cuota fija en rentas se rige también por la categoría de AFIP. Es decir, si estoy en la categoría A en monotributo, voy a pagar una categoría A de rentas. No es el mismo monto, ahora vamos a ver los montos, pero si estoy en la categoría B de monotributo, voy a pagar la categoría B de rentas. Se rigen por las mismas categorías. Y se debita directamente de un CBU que yo informe o de una tarjeta de crédito que pueda poner. Entonces, acá están los montos. Te dice que si en la categoría, estás en la categoría A de AFIP, de monotributo, vas a estar en la categoría A de ingresos brutos y vas a pagar, entonces, 550 pesos. Entonces, aparte de los 1.950 pesos que hablamos al principio de monotributo, vos tenés que pagar los 550 pesos. Si estás en la categoría B, 850, bueno, y así hasta la G. Después de la G ya no se puede estar en la categoría de régimen simplificado. Este pago que estoy diciendo acá de ingresos brutos, en el monotributo de ANSES no se paga. Solamente es en el monotributo de AFIP que se paga. Entonces, las obligaciones que me genera con rentas, el registrarme en rentas y hacer el régimen simplificado, es hacer una presentación anual, hacer 2 categorizaciones semestrales, que estas categorizaciones se hacen en base a la facturación que tuvo la persona en el año anterior, y me va a arrojar una categoría en AFIP y una categoría en rentas, que va a ser la misma, ¿no? Pero, por ejemplo, capaz que yo estuve pagando categoría A 6 meses y después facturé mucho y me tengo que pasar a la categoría C y empiezo a pagar a partir de ese mes la categoría C. Esto es importante hacerlo porque en el caso de que yo siga tributando por una categoría que no es la que me corresponde de acuerdo a la facturación, ellos pueden reclamarme las diferencias y los intereses por lo mismo y hasta iniciar acciones. Esto no es para asustarlos, ni mucho menos,
sino es para tener en cuenta que al momento de que yo me inscribo en rentas, es necesario cumplir los requisitos. Mucha gente, yo he visto casos que cometen dos errores. Uno es inscribirse en AFIP y no inscribirse nunca en rentas, sin saber o porque piensan que no es necesario. Entonces, cuando después vas a hacer cualquier trámite de rentas o te piden el número de ingresos brutos o vas a hacer un sellado, otro trámite de rentas, te salta que estás inscrito hace 5 años en AFIP y nunca presentaste una declaración jurada. Perdón. Y entonces, cuando quieras regularizar, vas a deber capaz 50 o 60 declaraciones juradas de renta, que no las puedes hacer por este régimen que es más barato, tenés que pagar el monto total y encima los intereses. Entonces es importante asesorarse para hacer el trámite completo. Por eso mismo les cuento el monotributo social y todos aquellos que puedan hacerlo en el social, genial, pero el que no lo pueda hacer en el social y quiera regularizarlo en el monotributo común de AFIP, que por favor se asesoren o relean estas filminas después para ver qué es lo que hay que hacer. Y después rentas reclama todo y hoy por hoy los sistemas están totalmente cruzados. AFIP, las facturas electrónicas, así que rentas puede saber en el momento cuánto facturé y me pueden reclamar todo. Esto lo aclaro porque hace muchos años rentas la verdad es que no controlaba y mucha gente no pagó, pero hoy por hoy sí, o sea, no corresponde no pagar, pero por ahí van a pensar, yo tengo un amigo, un vecino que no pagó y no pasó nada. Ahora sí pasa y la información la tienen. Así que es importante, una vez que me inscribo en AFIP, inscribirme en rentas y hacer las cosas como corresponden. Bueno, entonces tienen que hacer una presentación anual, 2 recategorizaciones semestrales y el pago de la obligación mensual, que en general es el 19 de cada mes o el día siguiente hábil si llega a ser que no es hábil el 19. Este pago es el que en la categoría A era de 550 pesos y me lo van a editar directamente del CBU que yo informé. En rentas, régimen simplificado, nada más es hacer esto. Después yo les tengo que decir que considero necesario, para no cometer errores, realizar un control de compras y ventas. Si yo estoy pagando en la categoría A y me doy cuenta que en realidad estoy facturando para la categoría C y es necesario que haga la modificación para pagar lo que corresponde. El control de categorías y, en lo posible, un asesoramiento profesional. Entiendo que muchas veces tener contador no es barato, depende del contador y depende la accesibilidad, pero por ahí yo les tengo que decir que muchas veces pagar un asesoramiento profesional mensual, en el caso que requiera que hagan el monotributo de AFIP, es más barato que por ahí hacer mal las cosas. En el monotributo social no haría falta porque es solamente ingresar un impuesto mensual. Por ahí para la inscripción pueden necesitar ayuda, pero no es algo engorroso. Bueno, entonces las conclusiones del monotributo social. Las ventajas es que es mucho más económico, que no se paga ingresos brutos, que es simplificado y sencillo. Esto, no tengo que presentar declaraciones juradas, no tengo que hacer recategorizaciones, no tengo que hacer ningún control, más que saber que puedo facturar tal monto por mes. Tengo obra social y jubilación con los aportes. La regularización tributaria es sencilla y ágil. Esto que hablábamos, con un importe mensual muy bajo, yo estoy cumpliendo con la ley, estoy tributariamente como corresponde, y puedo emitir factura, que es lo que corresponde. La obra social para mi grupo familiar con un plus, como hablábamos, que se puede tener, y puedo emitir facturas electrónicas. Las desventajas que yo le vi, o le veo al estudiarlo, es que muchas personas quedan excluidas, los requisitos son muy excluyentes, que tengo un tope máximo de facturación, que también es, por ahí para comenzar, no es bajo, pero si el emprendimiento va funcionando cada vez mejor, o depende del emprendimiento, por ahí el tope es bajo, y que el trámite es presencial ante ANSES y tarda 10 días o más. El monotributo de AFIP. Las ventajas que le veo es que el límite de facturación es mucho más elevado, tengo muchas más posibilidades de crecer, y sin tanto limitación, porque por ahí en definitiva lo que hace el monotributo de social es que uno se limita a poder facturar, porque si no se pasa y tiene que estar excluido. Tengo obra social y jubilación, tengo obra social para mi grupo familiar también con un plus.
Tengo la posibilidad de créditos y financiaciones. Tengo una regularización tributaria, esto es igual que el monotributo social. Y el trámite es 100% online y en el día o al día siguiente a lo sumo se puede estar habilitado para facturar. Las desventajas que tiene es que el costo es mucho más elevado, que pago ingresos brutos, que requiere de presentaciones de declaraciones juradas y de un control, y que probablemente necesite contratar a un profesional contador. Bueno, acá voy a hablar un poquito del trámite. Por ahí quiero aclarar, yo no puedo ni éticamente ni corresponde que les diga cómo hacer las declaraciones juradas, cómo hacer las cosas, primero porque no corresponde, y segundo porque los contadores estudiamos para hacer eso y yo no puedo en un curso decirles cómo hacerlo. Pero sí lo que quería, por lo menos en esta parte, es darle una noción de cómo hacer los trámites, que los trámites sí los pueden hacer ustedes, sobre todo, bueno, como les decía antes, la parte de monotributo social lo pueden hacer 100% ustedes. Por ahí háblanos un poco en el trámite en sí y que puedan tener idea de cómo se hace, por lo menos. Después hay que ver, que después lo podemos ver, pero hay que ver cada caso específico, seguramente le están haciendo un montón de dudas que después vemos, si pueden hacerlo, cómo hacerlo, pero bueno, estas son las nociones básicas de cómo se hace el trámite en sí mismo. El monotributo social, el trámite se realiza ante el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, quien se eleva el trámite y lo aprueba o lo rechaza. Esto en realidad se hace a través de ANSES. ANSES eleva el trámite al registro, pero bueno, esto es para decir que la decisión de aprobar o rechazar lo tienen en el Registro Nacional. Lo realizo a través de ANSES, que se puede sacar un turno por la página web de ANSES o al 130, que es el número gratuito de ANSES, para poder inscribirse. Simplemente con el DNI se puede hacer. En el momento que se hace la inscripción, se elige una obra social. El tema de las obras sociales con el monotributo es un tema. Muchísimas obras sociales no aceptan monotributistas. Se puede, primero que en general vamos sabiendo cuáles están aceptando y se avisa cuáles aceptan. Se puede hacer también un trámite en la superintendencia para pedir que nos asignen una obra social. Muchas no quieren aceptarlo porque el aporte es muy bajo, pero sí en Neuquén hay ciertas obras sociales que te aceptan como monotributista y por lo menos te dan una prestación en hospitales, clínicas que no son totalmente privadas y medicamentos y bueno, lo básico, digamos. Después uno puede acordar con la obra social, pagar diferencias y tener mejor prestaciones. Pero es un tema, les decía, porque corresponde que la tengan, pero la realidad es que en la práctica es muy difícil encontrar que obra social acepta un monotributista y más aún un monotributista social. Pero se hacen los trámites y se consiguen, se pueden conseguir. El trámite demora al menos 10 días, como les decía, es totalmente gratuito y hay que realizar un trámite en rentas de Neuquén. Como les decía, el monotributo social no paga ingresos brutos, pero sí hay que hacer la inscripción y pedir la exención del impuesto. La exención es decir que nos den un papel que diga que no tengo que pagar el impuesto. Esto es importante hacerlo porque hay que hacerlo el trámite. Si bien no vas a pagar, no vas a presentar declaraciones juradas, no vas a tener ninguna obligación tributaria con rentas, hay que inscribirse y decirle que estamos en esta condición. Ellos necesitan tenernos inscriptos y que nos den el certificado de que estamos exentos de pago. Si no, estamos en falta con ese trámite. Y después podemos tener este tipo de problemas cuando vayamos a realizar otro trámite de sellados, de inmobiliario o lo que sea, y registren que yo estoy emitiendo facturas sin estar inscrito. Y ahí sí me pueden reclamar el pago del impuesto. Por eso es importante que ustedes hagan el trámite en el momento que se inscriben y directamente pidan estar exentos del impuesto y no van a pagar nada. El monotributo de AFIP, el trámite, se realiza ante AFIP, todo el trámite ahora es online, se obtiene el quit y la clave fiscal online por una aplicación del teléfono, se hace el alta de monotributo según la categoría vía la página de AFIP, se realiza el alta en rentas y posterior la registración en el régimen simplificado son dos trámites separados. Hoy por hoy, en la actualidad, por el tema de la cuarentena, este trámite en rentas se implementó 100% online. En la práctica, antes de toda esta situación, el trámite no era online,
hacíamos una parte online y después la persona tenía que ir a certificar firma de rentas. La realidad es que no sé si, ojalá que sí, que a partir de ahora esté la posibilidad de hacerlo todo online y que termine ahí el trámite. Hoy por hoy se está haciendo online y te dan el alta y estás regularizado online y termina el trámite ahí. Si bien la presentación para hacer las altas en el monotributo de AFIP son muchísimos más papeles y requisitos que en el monotributo social, es un trámite, como les digo, que se hace 100% online, se saca toda la información de las páginas web y de los sistemas y se hace en el día. Son más requisitos, pero son fáciles. Bueno, ahí está mi mail. Lo puse porque por ahí uno tiene alguna consulta específica o quiere consultar algo. A ver, ahí está. Y bueno, no sé si quieren que repasemos algún concepto, tienen dudas, no sé cómo quieren seguir. Hola, ¿se me escucha? Sí. Mira, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, en el caso que no queramos más tener el monotributo social. ¿Que no querés estar más inscrita en monotributo social? ¿Es Sí, la duda? sí, ¿cómo se da? Porque he escuchado que para el monotributo, para darle baja al A, B o lo que sea, es como bastante engorroso. Eso me han dicho, no lo sé. El Entonces, monotributo ¿cómo se da de social baja eso? se da de baja igual que se da de alta. En ANSES se pide la baja. A ver, Sí. el trámite de monotributo social en sí es más engorroso porque primero que es como les decía, es un subsidio que me tienen que aprobar. Entonces va a un sujeto de aprobación y aparte va por la ANSES, que no es la AFIP, que es el que realiza siempre el monotributo en todos los otros casos. Bien. Digamos que el ANSES no es el organismo que se encarga de eso. Entonces por ahí es más engorroso. Pero la baja del monotributo social se puede hacer y corresponde hacerla siempre que yo supere los topes que estábamos hablando. Siempre las bajas son muy sencillas en ambos casos, ya sea en monotributo común, en monotributo de ANSES y en rentas. Lo importante, como les digo, llevar, por ejemplo, los pagos al día, porque a la hora de darte baja te van a decir que vos no tenés que tener deuda, si no, no te van a dar la baja. Son esas cuestiones. Y por eso les nombraban el monotributo común, que es importante o tenerla clara o tener un asesoramiento, porque sí por ahí, por no saber, genera un montón de deuda en el monotributo común, y después se enteran cuando van a dar la baja. Eso sí pasa. Pero en ANSES, si uno paga el corte mensual, después va, pide la baja y se realiza. Algo que no aclaré, que por ahí me gustaría decirles, no sé si alguien es extranjero, porque por ahí es una duda que siempre ocurre, pueden tramitar el monotributo social teniendo residencia de 6 meses y quit, ¿sí? Por las dudas, eso no lo aclaré. Bien. Pero sí, las bajas sin tener deuda, se hace todo online menos el social, ¿no? Pero se puede hacer, se hace sencillo. Bien, gracias. No, de nada. Ahí en el chat, Ana, hay una consulta de Gladys, ¿la querés hacer? ¿La querés hablar? ¿Cómo? No escuché bien. Sí, porque se rebotan los micrófonos. Gladys tiene una duda que le escribió con el chat. Ah, no la vi, a ver. ¿Qué porcentaje aproximado de lo que vendo se paga en impuestos? En realidad, como les decía, el monto, si yo hago monotributo social, es un monto fijo, los 510 pesos. Si yo no facturo nada, los voy a tener que pagar igual, y si facturo, los voy a tener que, o sea, si facturo un montón, también los voy a tener que pagar. Este tipo de régimen simplificado no se rige por porcentajes como es en un régimen general que paga IVA, ganancias y otras, que es otro tema, digamos. Tanto el régimen de monotributo social como el régimen de monotributo de AFIP, régimen simplificado, yo les nombré hasta acá, son importes fijos, no pago. Por ahí la pregunta supongo que debe venir porque rentas, en el régimen general, que es el que no quise explayarme porque por ahí no les va a convenir, sí se paga un porcentaje de lo facturado, que es entre el 5 y el 10%,
Pero no hablé de ese tema porque ese régimen mínimo de 2.000 pesos. Si yo no facturo nada, tengo que pagar 2.000 pesos igual. Supongo que debe venir por ahí la pregunta. En el monotributo en este no tengo porcentajes. Yo facture 0 pesos o facture los 20.000 por mes, tengo que pagar el monotributo social o el monotributo AFIP y ingresos brutos. Pero es fijo. Voy a pagar los 550 de mi categoría hasta que cambie de categoría. Cuando cambie de categoría, cambiará el monto. Te hago una consulta. Sí. Si vos, por ejemplo, te inscribís en un monotributo social o como fuera, y no haces el trámite de cuenta, ¿igual te permite facturar? Si te inscribís en el monotributo social. En cualquiera de los dos. Si vos te inscribís en cualquier monotributo. Sí. Y no haces el single y pasas por renta. Igual la factura, ¿podés confeccionar la factura o te falta ahí un error o te falta un paso? No, al dar el alta de monotributo tenés habilitado para facturar, con cualquiera de los dos. Sí, en la factura, no sé si tienen, bueno, por ahí han visto facturas que tienen el número de quit y el número de ingresos brutos. Por eso también que hay que realizar el trámite en rentas como exento, pero hay que tener número de ingresos brutos. Pero en ambos casos uno puede facturar hasta los topes establecidos, puede emitir la factura legal que corresponde presentar ante cualquier lado. Factura C, ¿no? Porque seríamos monotributistas. Claro, gracias. Por eso está bueno que lo aclares de que tienen que hacer un trámite en rentas. Claro. En los dos casos, o sea, sea para pedir la extensión o para claro, sí. Porque si no salta el problema, digamos, para emitir la factura y uno no sabe, nunca te vas a enterar. Claro. Otro trámite que no la deuda. Sí, el trámite hay que hacerlo. No vamos a pagar, pero hay que hacerlo. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Gracias por la charla. No, de nada. Yo te quería preguntar por el monotributo común. Sí. En caso de registrarse y una persona, en mi caso, por ejemplo, yo ya tengo obra social, ¿la obra social se paga igual? Mira, en realidad lo que corresponde, vos con el monotributo, cuando haces la registración en sí misma, vos podés elegir cualquier obra social de las que existen, ¿sí? Sí. Si es prepaga, hay que averiguar por qué obra social las regula, se llama, ¿sí? Porque bueno, Médica no te va a aparecer el código. Médica claro, va a ingresar los aportes por X obra social. Lo que tenemos es ese número. Sí. Bueno, por ejemplo, entonces, se puede elegir. El tema, o sea, legalmente vos tenías que poder elegirla, pagar la diferencia que el aporte de monotributo vaya a la obra social, supongamos son los 1.000 pesos. Entonces, de tu factura mensual, si vos pagas 5.000, te vendrían que venir 4.000, porque vos ya aportaste por monotributo esos 1.000. En la práctica, esto no ocurre, muchas obras sociales no aceptan monotributistas. Lo que yo les recomiendo siempre es primero, si vos ya sos afiliado a esa obra social y tenés antigüedad, ir a hablar a la obra social, decirle, mira, yo quiero hacer el monotributo, ¿puedo enviar mis aportes del monotributo a la obra social? Claro, perdón. La pregunta era exactamente la inversa. Si yo no lo quiero tener, o sea, no quiero pagar el ítem de obra social. Y en realidad no corresponde. O sea, a ver, los que pueden no pagar el ítem de obra social y jubilación son aquellos que tengan otros ingresos. Otro ingreso, por ejemplo, en relación de y ya paguen la jubilación. Yo doy clases y tengo una obra social. ¿Y vos tenés un recibo de sueldo? Exactamente, yo podría... entonces no lo pagás. Esa era la pregunta. No lo pagás. Eso no anda en ese tema porque, para no enredarlos, pero se los resumo. Vieron que el monotributo tenía 3 componentes. Claro, por eso. Jubilación y obra social. Sí. Yo, si no tengo otro ingreso, es decir, solamente voy a facturar, es mi único ingreso, tengo que pagar todo. Pero ahora, si en el caso como él, que tiene otro ingreso, un recibo de sueldo, una jubilación, una pensión, otro ingreso, donde yo tenga cubierto jubilación y obra social, solamente pago el componente de positivo. Tributo en sí mismo, que hoy ronda en casi 300 pesos. Entonces, en vez de pagar 2.000 casi, pago 300. No es que no es que no lo pago, ya lo estoy pagando por recibo de sueldo. Por eso es que puede no hacerlo, digamos.
Está bien. Y te hago otra En tu caso, pregunta. sería mucho más barato el monotributo en sí mismo. Claro, claro, claro. Sí. Te hago una consulta más. Sí. Con respecto al ingreso bruto, en este Sí. momento no se puede registrarme, no se puede hacer el trámite presencial, no se podría. Pero no se sabe. puede hacer todo online. Ah, se puede. Ah, Sí, ok. por ahora sí. En Y al realidad, asociar originalmente es sí, perdón. presencial y ahora pusieron a hacerlo todo online por la cuarentena. Y yo los he hecho y te dan el alta todo completo. Por ahí dijeron que después van a citar para certificar firma, nada más, pero podés activar la facturación, podés hacer todo. No hay problema. Y la asociación con un CBU, porque no, tengo a mi novia que ella presta servicios con monotributo. Y a Sí. ella le descuentan un porcentaje cada transferencia. ¿Eso tiene que ver con rentas o tiene que ver con la...? Con rentas, pero el régimen general, no está en el régimen simplificado. Claro, en este caso, si suponete ella pasa al simplificado, no le descontarían ese porcentaje. Sí, no te descuentan tanto, te descuentan un peso con 50 capaz por transacción, no es tanto, baja mucho el porcentaje. Pero si no te hacen más esos descuentos de SICREP grandes, no te los hacen más, ¿no? Y no, en ese caso convendría asociar otro CBU. No, es por el quit, es por la persona. Ah, es por quit, no por CBU. Ok. No, es por quit. La persona está inscripta, le retienen a todas las cuentas de esa persona con quit. Ah, buenísimo. Lo mismo pasa con Mercado Pago y... Con todos, sí, Voilà. todos los agentes de retención. Ah, ok. Si estás en una empresa grande, que esa agente de retención te puede retener también. Ok, buenísimo. Eso se hace porque hay mucha gente que quiere evadir facturación, entonces lo que hacen es, bueno, a vos te ingresa plata a la cuenta bancaria, no es el régimen que hablamos, es el otro, pero para resumir, te ingresa plata a la cuenta bancaria, por las dudas que no me factures, yo te retengo el impuesto. Si vos facturás, después vas a tomártelo a favor, digamos. Pero lo que hacen es eso, es cubrirse de que vos pagues el impuesto. Claro. Buenísimo. Pero es el régimen general, no es el simplificado. Ana, ¿se puede pasar, por ejemplo, del régimen como está esta chica, del régimen general al simplificado, o una vez que estás inscrito en el régimen general ya no te puedes pasar? No, podés pasar teniendo todo al día. No tenés que tener deuda, ni deuda de declaración jurada, ni ningún tipo. Y sí, en cualquier momento se puede hacer. Y de hecho, después para salir del régimen simplificado también puedes salir si considerás que no te conviene. Hay gente que considera que no le conviene, bueno, eso es más específico de la actividad y todo, pero hay gente que no le conviene estar y después sale. Y lo que, cuando no podés por ahí salir fácil es, por ejemplo, en el monotributo, si vos excedes alguno de los parámetros que hablábamos de consumo de electricidad, precio unitario, etcétera, y la AFIP considera que vos te saliste de ahí, ahí ya no podés volver. Te castigan 3 años. 3 años vas al régimen, el responsable inscripto que conocemos, el que paga IVA, y después, por eso es importante en el monotributo común, tener, no digo por ahí por los costos, tener un contador mensual del que no puede, pero por lo menos aunque sea un asesoramiento de estos puntos específicos. Porque por ahí el no asesoramiento hace que me pasen a un régimen que va a ser muchísimo más caro, porque ahí sí, no sé quién ha hecho la pregunta de los porcentajes, ahí sí estamos en porcentajes. Ahí sí se paga el 21% de IVA, el 35% de ganancias, ahí ya es otra cosa. Entonces por ahí, aunque yo sé que por ahí es caro o no todos los emprendimientos pueden, aunque sea una consulta inicial para saber estos parámetros, digamos. O leer las leyes. Es medio engorroso, pero está, en las leyes está. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ana, mientras alguien piensa en una consulta, porque en una de las en uno de los slides decía que si vos pagás por Pago Fácil, por Rapipago, algo de eso, tarda 10 días en acreditarse el pago. Sí. Si esos 10 días hacen, digamos, que yo quede en mora, ¿te genera intereses? ¿Cómo te enterás de eso? Porque vos pagas siempre lo mismo de monotributo.
En realidad, también por ahí no lo dije, pero una desventaja del monotributo de ANSES es esa, que yo en realidad no tengo un control de que yo hago. Sí se puede pedir un libre deuda, pero no es tan accesible como en AFIP, que yo entro y en el momento de si tengo deuda, si ingresó el pago, si no ingresó, porque es un mecanismo que no está por ahí del todo implementado. Como no está implementado por AFIP, en realidad por ANSES, tiene esas cuestiones. Por eso hago esa aclaración de los 10 días. Si uno paga en efectivo, saber que por esos 10 días le puede generar mora, y ahí hay que pedir un formulario en ANSES. Por eso lo ideal es que haga monotributo social es pagar siempre los primeros 5 días del mes para garantizar que es. Se paga todo electrónico. Segundo, porque yo en la corriente veo que tengo 2 pesos de interés, genero el BEP y lo pago y ya está, y me olvidé. Pero en ANSES es más engorroso. De hecho, puedo poner un débito automático de una cuenta en un CBU y me olvido de pagar, digamos, se me debita y ya está. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene una duda, una pregunta? Aprovechen ahora, que después... Yo tengo una consulta. Cuando hablaste de monotributo social, hablaste de una posibilidad de monotributo así de socios. En ese caso, ¿la facturación es la misma o es los 17.000 por cada socio? No, es la misma, porque el que se va a inscribir en el monotributo es la persona. Factura cada uno. Ah, ok. Si inscriben los 3, van a tener cada importe, o sea, el importe cada uno de los 3, por ejemplo. Pero el que se inscribe es el contribuyente como persona física. No existe monotributo social para una sociedad en sí misma. Ah, está, porque ahí me mareé con esto del tema de las cooperativas. Sí, es como que la cooperativa que queda en manos de los trabajadores y tengan que registrarse individualmente, pueden hacerlo. Facturar cada uno, pero es algo muy específico. Yo lo nombré porque en realidad está en la ley, por ahí uno lo sabía y lo iba, o quedaba en el tintero, pero es como muy específico. En realidad las cooperativas porque es hasta más barato y hacen una facturación como cooperativa en sí mismo. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguien más había levantado la mano? Si no, ya vamos cerrando, la liberamos a Ana, le agradecemos. Muy clara la presentación. Bueno. Te voy a pedir si actualizaste algo del código, que me lo vuelvas a enviar, así yo lo puedo compartir con los que participaron. Y nada, agradecerte todo este tiempo y la buena onda que le pusiste. Muchas gracias. Bueno, de nada, espero que hayan entendido, por ahí es difícil bajarlo a palabras normales, digamos. Pero bueno, también en el Power está mi mail, después, como les digo, no les puedo decir cómo hacer las cosas, pero si alguno tiene una duda así concreta o algo que le quedó en el aire que quiere que le surge después, me mandan sin problema y lo vemos. Lo que yo pueda, no tengo problema. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias a todos por conectarse y hacer las preguntas, estar atentos. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Gracias, muchas gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao. Gracias.